Muy buenas tardes a la amable audiencia de Radio Bolivariana que nos sintoniza en 1110 AM y www.radiobolivarianavirtual.com. Los saludamos y les damos la cordial bienvenida Natalia García en la parte técnica y María Eugenia Álvarez. Amables oyentes, recuerden que Radio Bolivariana en el AM es participativa y que ustedes con sus llamadas y sus aportes pues enriquecen los temas que manejamos. El programa del Dicho al Hecho les ofrece en esta oportunidad el 411-7882, la línea participativa de la emisora de Radio Bolivariana en el AM y en internet radiobolivarianavirtual.com, opción AM. Las decisiones, tomar decisiones efectivas, nos cuesta a veces, hay una influencia de la niñez congénita, no sé. Quiero hablar hoy de la toma de decisiones efectivas, porque conoce uno cada día más casos donde hay seres quienes no quieren o no están en capacidad de decidir, y es la otra persona, bien sea la mamá, el papá, la esposa, la pareja, el amigo, el compañero, quien decide por esa persona. ¿Qué hay que hacer? Ese ser humano, cuando empieza a ser un ser humano a tomar decisiones, se aprende a tomar decisiones o es innato o natural, cuáles son los riesgos de no tomar las decisiones, cómo es emocionalmente una persona empoderada y una que no. Bueno, ese es el tema de hoy, la toma de decisiones efectivas. Invito a que los oyentes se hagan una reflexión en ese sentido y nos llamen y participen. Y tengo aquí a Ángela Rojas, la coach que nos acompaña en muchos programas para que nos ayude hoy a hablar de este tema, las decisiones, y que nos dé una orientación en ese sentido. Ángela, muy buena tarde, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, María Eugenia, para ti, para toda la audiencia de Radio Bolivariana. Sé que estamos en un aniversario importante de la emisora y es digno de celebrar y de rendirle un homenaje por esta bonita labor a todas las personas que trabajan en pro de la cultura, de la educación, de los valores. Sí, señora, y gracias a usted también que nos aporta, porque la emisora, además de las directivas de la universidad, de la emisora, los operadores de audio, el personal administrativo y los realizadores y los invitados, pues coadyuvan para que sea una realidad estos 70 años de Radio Bolivariana. Muchas gracias. Bueno, toma de decisiones efectivas. Ángela, yo hablaba de eso. Conocí en estos días un caso que me llamó mucho la atención, como una mamá le dice a su hijo: usted me tiene que entregar todo su salario, todo su sueldo, que yo le doy para el bus, ¿cierto? Entonces a mí me llamó la atención cómo es que a una persona a los 20 años le dicen: usted me tiene que entregar el salario. No sé qué pasa en ese ser, o en la mamá, o en el que lo haga, o como la esposa, que el esposo le tiene que entregar todo el salario y ella es la que lo maneja, o viceversa. Entonces a mí me llama la atención eso. ¿Qué pasa ahí? Una de las primeras inquietudes que yo planteaba aquí y que usted me sugería es: ¿cuándo empieza un ser humano a tomar decisiones? ¿O qué pasa ahí en términos generales para que entremos ya a analizar los diferentes aspectos, Ángela? Bueno, María Eugenia, yo pienso que este es un tema que tiene mucha tela que cortar. Y quizás también hay opiniones, hay algunos aspectos que son objetivos y otros que son subjetivos. Entonces aquí simplemente vamos a plantear algunas cosas y quizás se va a crear controversia entre muchas personas que no van a estar de acuerdo, pero otros que sí van a coincidir. Y esto es lo bonito de un tema como estos. Entonces, pues de alguna manera no es la última palabra, es simplemente planteamientos desde mi conocimiento, también desde lo que yo creo, desde las experiencias que he tenido con los clientes, con amigos y con la propia vida, porque hay que plantear que todos en todo momento estamos tomando decisiones. La vida es una continua toma de decisiones y quizás lo hacemos de manera automática, de manera impulsiva. Hay una frase que alguna vez leí, me encantó, y es: enseñar a tomar decisiones es enseñar a pensar. Entonces, aquí yo pienso que arrancamos con el primer cuestionamiento que tú planteas, y es: ¿cuándo empieza el ser humano a tomar decisiones? O si se aprende o no. Yo pienso que como en esa toma de decisiones hay algo de innato, también debe haber algo de entrenamiento, y se aprende con la práctica, se aprende por repetición,
por acumulación de experiencias. Cuando nosotros no estamos muy entrenados en cómo tomar decisiones, eso lo pagamos en la edad adulta, como usted acaba de decir. Cuando no nos entrenamos. Cuando no nos entrenamos de manera efectiva en cómo tomar buenas decisiones, cómo ser consecuente con esas decisiones. Entonces, desde bebé, un bebé empieza a tomar decisiones y a ser consecuente con esas decisiones. Algunas van a ser funcionales, otras no van a ser funcionales, pero realmente desde la infancia que se empieza. Bueno, ahí hay muchos aspectos que quiero que analicemos. Enseñar a tomar decisiones es empezar a pensar, nos decía usted una frase. Sí, señora. Hablemos de esa frase. Bueno, ¿por qué? Porque cuando yo empiezo a tomar una decisión tengo que ser consecuente con lo que voy a vivir a raíz de esa decisión. Cada que uno toma una decisión está dejando de lado unas opciones, ¿sí? Entonces, si me coge la noche, pues es una decisión de dejarme coger la noche, por lo tanto tengo que plantearme cuáles son las consecuencias que tiene eso y acarrearlas de por sí. El que nada hace, nada se equivoca, eso es tal cual. Entonces muchas personas dicen que no se quieren equivocar en la vida y por lo tanto no toman acción, no toman ninguna decisión y por lo tanto prefieren estar como en ese estado de parálisis. Entonces por eso es aprender a pensar. Es un entrenamiento que nosotros vamos haciendo a lo largo de la vida. ¿Y por qué esa acumulación de experiencias? Porque según lo que nosotros aprendamos en la vida y aprendemos por repetición, obviamente que cada vez vamos a tomar decisiones más expeditas, más acordes, más favorables según las experiencias previas que hayamos tenido. Bueno, usted también hablaba de algo innato y aprendido. Sí, por ejemplo, un bebé tira su carrito. Yo creo que en otra oportunidad habíamos hablado de ese ejemplo. Un bebé en un ataque de furia tira el carro y la mamá va y le recoge el carrito y dice: eres un niño muy grosero, pero ten tu carro. Y el niño sigue tirando el carro 10 veces y la mamá va por el carrito 10 veces. Pues entonces el niño está aprendiendo que cada que hace una pataleta puede tirar las cosas, pero va a tener una respuesta frente a eso. Otra mamá puede tomar una decisión distinta, dejarlo que le pase la rabia y no traerle el carro, ¿sí? Entonces por eso es que es una sucesión de experiencias lo que vamos aprendiendo y a raíz de eso hay quienes que son más empoderados en las decisiones y quienes más impulsivos. Yo me quiero ir al caso del bebé porque es innato y es aprendido. El bebé que tira entonces el carro es porque está indispuesto, está bravo, por pataleta. Ahí hay una decisión ya de decir tiro. Y la mamá entonces con la acción de recogerle cada que él hace esta acción, entonces le está impidiendo o qué está haciendo, qué está pasando con esa decisión si en esa etapa de la vida de un bebé se llama decisión. ¿Qué pasa ahí? Es una decisión que él toma. Por eso yo digo que de alguna manera es innata, porque nosotros somos seres que en algunos aspectos somos impulsivos, somos intuitivos, somos naturales, ¿cierto? Pero a medida que vamos creciendo, hay cosas que ya van pasando como a ese estado de la lógica, ¿sí? Entonces, por eso es que es por acumulación de experiencias que se va aprendiendo. Lo de la mamá, entonces si la mamá cada rato le recoge, ¿qué pasa ahí? Le está validando en este momento esa grosería, ¿cierto? O sea, es muy distinto si el bebé por jugar está tirando el carrito, así lo está haciendo en un ataque de rabia. Por eso es que hay que como analizar cada situación en particular. Bueno, ¿cuándo empieza a ser un ser humano a tomar decisiones? ¿Cuándo empieza un ser humano a tomar decisiones? ¿Cierto? Estamos hablando hoy de la toma de decisiones efectivas con Ángela Rojas, coach, que es entrenadora, ¿cierto? Que es coach. El coaching es un entrenamiento. Muchas veces los clientes de edad adulta ya vienen y precisamente presentan esa parálisis frente a las decisiones y dicen: no sé tomar decisiones, me cuesta decidirme por cosas, o las decisiones que tomo no son efectivas, me traen consecuencias muy negativas, que es lo que está pasando en mí, y se va uno a la raíz del problema, que es esto precisamente que vamos a estar analizando hoy
dentro del programa. Ujú. Entonces, ¿cuándo empieza un ser humano a tomar decisiones? ¿A los 7, a los 8 años que tiene uso de razón? ¿O desde que...? Desde bebé yo digo que se empieza y se va validando ya a medida que el niño va siendo más grandecito. Ujú. Se empieza a tomar decisiones desde bebé, ¿cierto? Bueno, ¿se aprende a tomar decisiones o es innato y natural? Nos decía que es innato, ¿cierto? Hay algo de innato y que también se aprende, ¿cierto? Sí, Ángel? tiene los dos componentes. Bueno, los riesgos de no tomar decisiones. Bueno, yo pienso que cuando nos enfrentamos a la toma de decisiones, hay 3 situaciones que pueden pasar. Una es de parálisis, como lo dijimos, otra es de huida y la otra es simplemente aceptar el reto. Entonces nos podemos ubicar como seres humanos en cualquiera de los 3 según el entrenamiento emocional que nosotros tengamos. Una persona que no sabe tomar decisiones es fácilmente manipulable e influenciable. ¿Por qué? Porque no tiene un criterio definido, porque no está madura. Son personas que son dependientes, indecisas, son poco certeras, tienen un carácter inestable, hoy sí, mañana no, pasado mañana quién sabe. Son personas que a veces son apáticas, que son conchudas, como decimos nosotros, que claudican de manera muy fácil, porque empiezan y dejan tiradas las cosas a mitad del camino. También pueden ser impacientes, otras veces depresivas. Entonces, todas estas emociones, todo este ámbito, este abanico que acabamos de enumerar, puede ser por esa inestabilidad interior de no saber cómo tomar una decisión fácilmente. Por ejemplo, los niños a veces, lo estamos viendo en nuestro ámbito, en muchos hogares son los niños los que mandan, ya no los padres. Entonces uno ve en internet videos donde los niños agreden a los papás, niños bebés de 1 o 2 años. La otra vez veía uno en un aeropuerto, un niño empezó a gritar y a mechonear a la mamá de la manera más impresionante. La mamá lo quitaba, hasta que el niño francamente fue una agresión total frente a la mamá. Y esto se vuelve repetitivo. ¿Por qué? Porque son los padres los que necesitan empezar a poner límites claros frente a los niños. Otras veces, ¿qué pasa? Que los niños son egocéntricos. Entonces un niño es egocéntrico, quiere acaparar toda la atención y de alguna manera a un niño, cuando es bebé, hay que brindarle protección, atención y hacerle todo, porque esa es la naturaleza del niño. Pero al niño también hay que enseñarle a salir de ese egocentrismo, y se le enseña a salir de ese egocentrismo impidiéndole que tome la sartén por el mango, ¿sí? Porque no es el niño el que va a poner las reglas y las normas, sino que hay que enseñarle a obedecer esas reglas, esas normas y esos límites. Hay niños que son sobreprotegidos hasta no más, entonces las mamás quieren evitarles todo riesgo, toda equivocación, todo dolor, y hacen todo por ellos y toman las decisiones por ellos. Esto hace que los niños se vuelvan inútiles, que no sean niños autónomos, sino que no cultiven su autonomía. Estas mamás, pues claro que también hay papás, lo que pasa es que se da más como en las madres, son sobreprotectoras a morir. Son este tipo de personas que dan independiente de que les pidan o no les pidan, ¿cierto? Sino que tienen esa necesidad de desbordarse y hacer todo por ellos. Pero también de ahí sale el controlador, ese adulto controlador que es el que tiene que decidir por el otro, el que pone normas estrictas, como lo que acabas de decir, una persona que ya está en edad laboral y que no le dan la oportunidad de definir cómo va a hacer con su salario, cómo lo va a distribuir. Hay muchos adultos que tienen un horario establecido para llamar a sus padres, que tienen días de visita a sus padres, que los fines de semana son con sus padres, que las vacaciones son preestablecidas con los padres, que si van a hacer una compra de una propiedad, de un automóvil, de algo importante, es
la mamá o el papá el que tienen que dar el visto Los bueno. que deciden. Exactamente. Está influenciado, discúlpeme Ángela, todo eso con esa formación, esa educación, ese ejemplo, ese referente que de niño se dio, de sobreprotección, de hijos que son egocéntricos, cuando yo, una decisión que va a tomar de adulta ya o de adolescente ya de 20 años y que no sé tomarle, tiene que ser la mamá, el papá, la novia, la amiga, el padrino o quien esté. Uh-huh. Exactamente, yo recuerdo una vez cuando era directora de comunicaciones en una empresa de la ciudad y hicimos una convocatoria para una selección de personal y llegó una pelada muy joven, recién egresada de universidad con la mamá a la entrevista y entonces me parece muy triste porque es que son padres que no dejan volar a los hijos. Y estas personas son de un grado de vulnerabilidad, de inseguridad, que van a fracasar en el trabajo, porque cada que cometan un error no van a saber afrontarlo. Uh-huh. También a eso que sumábamos de padres controladores y de padres sobreprotectores, también hay un grado de autoritarismo en otras familias, en otros casos. Entonces son esas casas donde las cosas se hacen así o así porque no hay otro modo. Entonces se está limitando y se está coartando la decisión de las personas. Uh-huh. Bueno, estoy conversando aquí sobre lo que son las decisiones efectivas, la toma de decisiones, cómo los seres humanos debemos tomar decisiones efectivas. ¿Cómo es el aprendizaje? ¿Por qué tomo decisiones o no las tomo? ¿Por qué las toman otros por mí? Recuerden que está el 411-7882, la línea participativa de Radio Bolivariana. Bueno, teniendo en cuenta estos antecedentes de los cuales usted nos está hablando, ese papá que toma las decisiones por los hijos, no pone límites, a hijos que son egocéntricos, que llaman la atención, todo esto todas esas debilidades que puede haber en la crianza, en la educación, en la formación, no solamente de los padres, sino de los cuidadores, porque ahora hay muchos cuidadores. Quiere decir, Ángela, entonces, que hay modelos de autoridad o de familias que propician los esquemas poco efectivos para tomar decisiones. Allá es mi inquietud, ¿cierto? Hay unos modelos, unos referentes de autoridad o de familia que propician esos esquemas. La muchacha que va acompañada de la mamá a la entrevista, porque la mamá no la deja salir sola. A lo mejor la mamá quería entrar a la entrevista con ella, donde la... Entró. Te lo digo. Entonces, sí, hay modelos de autoridad o de familias, modelos. Sí, exactamente. Y pienso que según las corrientes de psicología puede haber varios modelos, pero no quiero ser como irme mucho a lo teórico y quiero compartir algo que funciona desde la teoría de la familia emocional ecológica, que es planteada por dos franceses, y ellos de manera muy esquemática lo resumen y dicen que un modelo es el que es aquí solo mando yo, que son las familias totalitaristas, en las que uno de los padres impone un concepto y ese concepto se tiene que no respetar, sino obedecer a capa y espada, porque simplemente así se dijo. ¿Qué pasa? Que entonces los niños se tienen que moldear a ese marco porque no tienen otra opción y les toca subordinarse, ¿sí? Estas personas entonces crecen en un estado de sumisión muy alto y las emociones que salen de aquí son de soledad, de rabia, también puede ser miedo, frustración, rencor, ansiedad. ¿Por qué? Porque es que es esa figura que se impone frente a la cual no se puede rebatir, frente a la cual no hay una opción diferente. Hay rebeldía también, ¿no? Puede surgir también esa rebeldía de ahí y puede ser también agresividad. Uh-huh. Se puede dar una ausencia de creatividad muy alta también. Uh-huh. Hay otros modelos que ya son los en los que no impera la autoridad, que puede ser estos que estábamos hablando de los niños que linchan a los padres, y es aquí no manda nadie. Entonces es el desorden, el caos. Los niños, ¿cómo los llaman ahora? Los que mandan. Tienen un nombre, Natalia, ¿cierto? Los niños que mandan ahora. ¿Los pequeños qué? Bueno, más adelante vamos a decir. Entonces esto se trata de un caos total y absoluto,
porque son esos hogares donde los adultos están muy ocupados, no hay una buena comunicación, no hay una buena escucha y estamos tan ocupados precisamente en la televisión, en la tecnología, que cada quien hace lo que quiera. Y son hogares donde no hay pautas ni límites muy claros. Entonces el niño lloriquea y grita y el adulto se ofusca y grita más que el niño, ¿sí? Pero cuando se intentan poner límites, también no se respetan esos límites, sino que al momentico se olvidan, se pasan por altos y se da mucho el chantaje, puede ser. ¿Por qué? Porque como estamos dispuestos a violar los pocos límites que hay, entonces se da el chantaje emocional, se simpatiza con uno de los padres para poder hacer que se apague el límite que el otro puso. Se da esa competencia entre la pareja para fastidiar el uno al otro porque tú pusiste un límite, una norma, mira, te vamos a pasar por la galleta, ¿cierto? Y también muchas veces por incompetencia. ¿Qué quiero decir con incompetencia? Porque lastimosamente nosotros a veces podemos ser analfabetas emocionales, no nos hemos entrenado en estos temas, entonces simplemente no sabemos cómo poner límites, cómo poner normas y cómo hacer que se respeten las cosas dentro del hogar. ¿Qué pasa cuando nadie puede mandar, cuando hay ese desorden en la autoridad? Y es que los hijos se vuelven convenientes. ¿Qué es lo de conveniente? Conveniente quiere decir que se hacen para el lado del padre que más les conviene en ese momento, o que se acatan las tareas o las órdenes que convienen y las que no convienen, ¿cierto? Entonces, en este estado de conveniencia, sí que es cierto que reina ese desorden y esa anarquía de la que estamos hablando. Ahí está lo del síndrome del emperador, que no recordábamos y Exacto. Natalia nos recordó. Gracias, Natalia. Que ya le falta muy poquito para ser psicóloga. Síndrome del emperador, este muchachito que es el que manda, este niño que empieza a mandar, porque no encontró ese referente de autoridad, ni de límites, ni en el papá, ni en la mamá, ni el abuelo si lo cuida, o la muchacha que lo cuida, que en vez de estarle ayudando, le está haciendo un gran daño. Y que ese niño después, para tomar decisiones, no le va a ser muy difícil o va a tratar de imponerle a los demás sus decisiones. Sí, otro modelo, hijos convenientes, ¿cierto? Sí, estábamos hablando. Hay otra que es como esa familia consenso, que es la familia ultrademocrática, donde todos tienen que estar de acuerdo. ¿Cómo se llama? Consenso. Consenso, donde todos tienen que estar de acuerdo, donde todo tiene que operar mediante la insensatez y la inoperancia, porque habrá casos donde no todo se puede llevar a la democracia, ¿cierto? Ahí es cuando los padres tienen que saber muy bien qué se va a hacer democráticamente y qué no se va a hacer democráticamente. Por ejemplo, los horarios, los permisos, a dónde vas y con quién vas. Esas son decisiones que los padres tienen que tener muy claras y frente a las cuales no van a poder permitir que los hijos sean los que tomen las decisiones. Cuando hay esa familia consenso y ese papá o esa mamá controladores, ¿cierto? Hay autoritarios, ahí desde el niño, a ese bebé se le está quitando autonomía, no se le está mostrando como individuo, como tal, y no se le está enseñando, Ángela, a que lo que prima es la individuación, ¿cierto? El individuo como tal. Llámese papá, llámese mamá, hay que respetar y hay que ir enseñando eso, que después llegue a una vida de pareja y que se respete lo del individuo, que uno muchas veces ve que no, es lo que yo quiero, es lo que tú quieras, viceversa, bien sea el hombre o sea la mujer. Ahí se le está restando a ese hijo a decir, voy a ir desarrollando mi autonomía como hija, como hijo, con todo el respeto y con todo lo que representa, porque primero que todo necesito ser individuo. Hay que respetar esa libertad y esa autonomía, y si tú ves dentro de estos tres marcos que nosotros estamos trabajando del tipo de autoridad, estamos en diferentes lados opuestos, entonces no estamos en ninguno en balance, porque o se imponen las cosas, o reina el desorden, o todo es democracia. Por lo tanto, ninguno de los aspectos es funcionales. En unos hay demasiada imposición y en otros reina el caos, es por ausencia de norma. En ambos casos estamos
coartando esa libertad y esa autonomía, esa capacidad de decisión efectiva en la persona. Autonomía, sí. Ahora, ¿cuáles son los tres, nos recuerda los tres tipos de autoridad, Ángela? Sí, por favor. Mira, la familia, donde aquí solo mando yo, la familia aquí no manda nadie, y la familia consenso. En esto de la familia consenso, a mí me gustaría aclarar que cuando se vota y gana la mayoría, no significa que siempre se elija bien o que se escoja lo que más conviene a todos. Nosotros a veces tenemos esa falsa concepción de democracia. Entonces, para elegir hay que tener en cuenta la claridad en las prioridades y en los valores, pero también analizar los precios, las consecuencias de la decisión, ¿cierto? Y tener conciencia de los límites, hasta qué punto puede una persona intervenir en lo de otra. También el sentido de la responsabilidad, porque es que cuando nosotros tomamos decisiones, estamos acarreando la responsabilidad de lo que se está decidiendo, ¿cierto? Entonces, son los adultos siempre los que necesitan definir cuáles son las pautas sobre las cuales se va a tomar esa democracia y sobre las cuales se va a decidir. Una cosa es abuso, otra cosa es mal abuso y otra cosa es carencia. Bueno, hablemos. Una cosa es abuso. Abuso. Otra cosa es abusar usar mal algo, y otra cosa es carecer de algo. Podemos hablar. Entonces va con esto de los tipos de familias. En una se abusa de la autoridad, en otras se usa mal la autoridad y en otras se carece de autoridad. ¿Qué se va generando en esas familias, en la familia de democracia, consenso, donde supuestamente debe haber una democracia y prima una democracia, y se están coartando las libertades de esos individuos? Porque para mí se están coartando las libertades de los individuos, porque puede haber 2 o 3 hermanos que son menos autónomos, que no están en capacidad de decidir, donde hay adolescentes, en cambio hay otro que es persona que se ha ido formando como más autónoma, más independiente. ¿Qué pasa en esas familias? Usted ahora nos decía, personas retraídas, ¿cierto? Niños subordinados, con emociones difíciles, con soledad. ¿Qué va pasando ahí cuando esa persona que aún no ha sido capaz de tomar esas decisiones porque está dependiendo de un hogar y lo están coartando? ¿Qué puede irse configurando ahí? Bueno, se va configurando ante todo una inseguridad muy grande. La inmadurez emocional va cogiendo todavía pues como más raíces, más estadio, y ante todo se está afectando esa autoestima, ese valorarse a sí mismo y valorar a los demás. Aquí es cuando ya creo que podemos pasar como al otro momento donde podemos hablar de los estados emocionales que se generan en una persona que empieza a actuar de manera adecuada, ¿cierto? Primero que todo, una persona empieza a tener mucha seguridad para afrontar las consecuencias cuando se ha empoderado de las decisiones, cuando se ha entrenado en tomar decisiones sanas. Un ejemplo, yo quiero un ejemplo. Estados emocionales, ¿cierto? Primero, seguridad para afrontar las consecuencias. ¿Por qué? Sí. Porque es que nosotros siempre en los estados de aprendizaje nos vamos a equivocar. Y cuando estamos inhibidos de cometer errores, entonces pues nos va a dar miedo equivocarnos. Y por eso yo decía al principio que el que nada hace nunca se equivoca. Entonces, una persona cuando llega, por ejemplo, a un trabajo y ya les ponen en una toma de decisiones, se va a sentir muy coartada. ¿Y yo qué hago? ¿Yo qué decido? ¿Yo qué digo? ¿Yo qué opino? Si me equivoco, me van a regañar, voy a perder el trabajo. Me da miedo. Me da miedo. Entonces es una falta, una inseguridad increíble. Y esa inseguridad trae unos estados emocionales, lo que decíamos ahora, trae ansiedad, trae miedo, trae retraimiento. ¿Sí? Entonces, esa es una de las principales cosas. Siempre que nosotros tomamos decisiones vamos a necesitar esforzarnos, vamos a necesitar cierto grado de dedicación, de constancia, y
Y son los padres los que inculcan esto. ¿Por qué? Porque mientras a un niño le estás enseñando a hacer algo repetidas veces, el padre se tiene que armar de paciencia, tiene que volver a explicar, tiene que volver a esforzarse. Y muchos padres, por facilismo, precisamente por no tener esa paciencia, por no volver a explicar, mejor hacen las cosas por los niños. Sabemos que hay muchos padres que hacen las tareas por los niños. ¿Por qué? Porque es que es algo más rápido haciéndole la tarea que poniéndolo ahí a que repita y vuelva y se equivoque, ¿cierto? ¿Qué está haciendo el papá ahí con ese niño a quien le está haciendo las tareas, por ejemplo? ¿Qué va a hacer de ese niño cuando crezca, cuando sea adolescente, cuando ya sea adulto, cuando le toque en la vida empezar a tomar decisiones, que se va a empezar a enamorar, para saber qué criterio tiene de selección de esa pareja? ¿Qué va a pasar? Usted nos ponía el ejemplo de la empresa cuando le toca tomar decisiones, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese niño a quien desde pequeñito no le enseñaron a tomar decisiones, sobre todo a ser responsable y autónomo, como usted decía? Pues primero va a estar buscando siempre quien le valide las decisiones, quien haga las cosas por él. Y lo que hablábamos ahora, va a tener ese grado de inseguridad tan alto que él no se va a aprender a escuchar a sí mismo, no va a desarrollar como ese es este sentido o esa intuición que todos los seres humanos tenemos, porque de alguna manera se lo han apagado, ¿cierto? Si arriesgas mucho, pierdes mucho. Entonces mejor no arriesgues. Seguimos en un momento hablando de esos estados emocionales. Vamos a unos mensajes en el programa del Dicho al Hecho y volvemos en un momento para seguir hablando de lo que es la toma de decisiones efectivas en la vida. Como un ser humano debe tomar decisiones efectivas. Medellín cada día más verde. Gracias a las siembras de árboles, palmas y flores, a los corredores y a los muros verdes, la alcaldía de Medellín volvió a traer a nuestra ciudad pájaros y mariposas y una mejora del aire para todos. Medellín 2020 se verá mejor, respirará mejor. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Antes de que hicieran el mejoramiento de mi vivienda, los traslados se me hacían muy difíciles. Entrar al baño o ir a la cocina era muy complicado. Después de los arreglos que me hizo el Vimed, mi casa se ve más amplia. Las baranas que me pusieron en el baño me ayudan para agarrarme bien y poderme sentar y parar sin problemas. A 2019, la alcaldía de Medellín mejorará la vivienda de 9.900 familias de los estratos 1, 2 y 3 de Medellín. Así seguiremos construyendo el hogar donde habitan tus sueños. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Medellín cada día más verde, con 30 nuevos corredores en los que hasta el momento se han sembrado más de 1.340 palmas y árboles nuevos. Hemos intervenido 3.200 metros cuadrados de muros verdes, 225 jardineros siembran y cuidan los nuevos espacios verdes y estamos trabajando por ser líderes en transporte público eléctrico. Medellín 2020 se verá mejor, respirará mejor. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Continuamos en el programa del Dicho al Hecho de Radio Bolivariana en 1110 AM y www.radiobolivarianavirtual.com. ¿Es usted persona de decisiones efectivas? ¿Cómo aprendió? ¿Cómo demostró que era capaz para tomar decisiones desde niño, desde adolescente y ahora de adulto? Aquí, Ángela Rojas, la coach que está con nosotros en el programa, puede conversar con usted sobre sus inquietudes y nos puede llamar al 411-7882. Antes de irme a los mensajes, Ángela, estábamos hablando de estados emocionales, ¿cierto? Seguridad para afrontar las consecuencias. ¿Qué otro estado? Bueno, decíamos también que se requiere por parte de los padres una cuota de esfuerzo, de paciencia, de constancia, de perseverancia para poder dedicarle al niño el tiempo suficiente para aprender a tomar una decisión, porque es más fácil para el papá o la mamá hacer por el niño, decidir por el niño, que darle el tiempo de que el niño haga las cosas. Uh-huh. También es desarrollar esa escucha interior que todos como seres humanos necesitamos y tenemos, lo que algunos llaman sexto sentido, intuición, puede tener pues varias acepciones, pero una persona que toma decisiones efectivas se escucha a sí misma
y pondera, ¿cierto? Sus intereses, pondera sus prioridades para poder escucharse y ir hacia lo que necesita hacer. También esta libertad exige madurez y responsabilidad. Mientras más libertad tenemos los seres humanos, más responsables necesitamos ser. Entonces, para ello se necesita también ese grado de madurez emocional, de ser coherente con las cosas. Una persona que toma decisiones efectivas, también lógicamente es autónoma e independiente, lo que decías ahora, María Eugenia. Más adelante vamos a trabajar un poquito más este tema. El respeto de la individualidad, que también hablabas de él. Cuando uno respeta la individualidad, está respetando la iniciativa del otro, está respetando su buena voluntad, está respetando los derechos de sí mismo, pero también los derechos del entorno, los derechos de los demás. Y ante todo se está desarrollando una tolerancia muy alta ante la frustración. Tolerancia, frustración. Que es de pronto lo que está hablando mucho de los jóvenes de hoy. Los jóvenes de hoy tienen una baja tolerancia a la frustración porque no se les ha permitido la toma de decisiones efectivas. Cuando se está sobreprotegiendo, se está haciendo que la persona sea inútil y que por lo tanto tenga una baja tolerancia a la frustración. Uh-huh. Sí, esos son los estados emocionales. Sí, señora. Bueno, Ángela, según las edades, ¿qué responsabilidades pueden asignarle a un niño, por ejemplo, de 2 a 3 años? Bueno, estábamos hablando que si yo aprendo a ser responsable, autónomo, a cargar mi propio peso, esto me va a empoderar, me va a dar autonomía, me va a dar libertad. Entonces, ¿cómo necesito? O sea, necesito que el niño desde bebé empiece a hacer cosas en las cuales aprende a tomar decisiones. A un bebecito le puedo poner 2 juguetes, el verde y el amarillo, y que el niño escoja. En esa decisión estoy poniendo un límite, pero el niño ya está aprendiendo cuál quiere, de qué color, o si quiere un carrito o una rueda, por ejemplo. ¿Sí? Uno de los dos. Sí. Entonces el niño con eso ya está empezando a entrenarse a tomar sus pequeñas decisiones, ¿sí? Y es un bebé. Un niño de 2 a 3 años ya tiene la capacidad de ordenar sus juguetes, de regar las plantas, de recoger sus jugueticos con los que estuvo ahí regados en el piso, métalos en una cajita. Está en disposición de ir a tirar el papelito de la golosina que se comió, llevarla hasta la basura. Venga, me disculpa, hago un paréntesis. Organizar sus juguetes. Ahí, ¿qué debe hacer el papá o la mamá o ese cuidador? Organizar como el niño quiera o mostrarle de buena manera o no imponerle. Porque es que desde niños nos imponen, en la mayoría de las familias nos imponen las cosas y no nos dejan desde ahí ser autónomos. Si el niño quiere organizarlos en esta cajita, pero que los organice y se le va enseñando, pero no que tenga que ser de la manera que el adulto quiera. Lo que pasa es que un niño de 2 o 3 años no va a saber cómo se organizan los juguetes. Pero al menos los está organizando. Pero, no los está dejando tirados. Por eso, pero entonces ahí está el papel del papá ¿Del o de adulto? la mamá, es guiar, es mostrar, es ser modelo. Entonces, ¿qué hace el adulto? Ven, vamos a recoger y a echar los juguetes en esta caja. Y lo tiene que hacer por repetición. Uh-huh. Entonces, el niño va a necesitar muchas veces que le ayuden a llevar los juguetes a la caja. Obviamente que echándolas a la caja no van a quedar ordenados, pero estamos creando es el hábito. Entonces, las primeras veces el niño va a necesitar esa facilitación. O sea, es más fácil yo recoger los juguetes. Me demoro 1 minuto yo recogiendo todos los juguetes y echándolos a la caja. Pero también ahí se puede, usted dice, el papá o el adulto debe ser la guía. Pero también, si el niño los quiere organizar, déjeselos y después al menos intentó y mostró que quiere organizar, porque a veces tú no sabes, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ahí es donde tiene que ser esa facilitación y no suplir el papel del niño, ¿cierto? Otras edades. Bueno, un niño de 2 o 3 años también hay que enseñarle a comer solo, así se ensucie, así haga regueros. Y también ordenar ciertas cosas, por ejemplo, poner los libritos de cuentos o de dibujos en cierta parte, ¿sí? Un niño de 4 o 5 años ya está en capacidad
de ordenar esos juguetes. Antes era echarlos a una caja, ponerlos en un lugar, ya está en capacidad de ordenarlos, de recoger las cosas de su habitación, los zapatos, la ropa, llevar la toalla con que se secó a determinado punto, llevar la ropa sucia a cierta parte. Está en capacidad de vestirse solo, de bañarse, de lavarse los dientes, de lavar los platos con ayuda, ¿sí? Un niño de 6 a 7 años está en capacidad de tender y de organizar la cama, de lavar su ropa, de lavar sus tenis, de embetunar los zapatos. ¿Que no le va a quedar perfecto? Exactamente, no le va a quedar perfecto, pero es el hábito por repetición lo que lo va a ayudar a aprender, ¿sí? Hábito por repetición. Sí. Un niño de 6 a 7 años está en capacidad de ayudar a hacer limpieza de la casa, o sea, no va a limpiar toda la casa, pero le puede soltar ciertas tareas que él pueda empezar a aprender. Y un niño de más de 12 años, Ángela. Un niño de más de 12 años ya está en capacidad de hacer muchas más cosas, está en capacidad de tender una ropa, de doblar ropa, de sacar la basura, inclusive de planchar, de hacer sus propias comidas sencillas, prepararse un emparerado, servirse un desayuno, hacerse unas gelatinas, hay muchas cosas. Hay niños de 12 años que ya saben cocinar. Una decisión en otro sentido de no los quehaceres. Por ejemplo, un niño de 12 años o más en el colegio o en la escuela, a ver, qué responsabilidad, por ejemplo, para que él después sepa, si no estudias, ¿qué, por ejemplo? Lo que pasa es que un niño de esa edad ya está en capacidad de definir su horario de estudio, cómo va a hacer las tareas, a cuáles le va a dar prioridad, cómo va a organizar su mochila. Un niño de 12 años ya debe hacer eso. Y mostrarle, si tú no decides ser organizado, llevar los libros, llevar los cuadernos o en tu tableta trabajar de determinada manera, ahí mostrarle que si no toma esa decisión en el colegio, cómo le va a ir, no va a ganar, no va a tener posibilidades. Ahí se le va mostrando, Ángela. Sí, y enseñarle al niño que finalmente, pues si hace la tarea mal hecha, va a aprender del error. Simplemente, o sea, yo confío en ti, no te preocupes, no hay que sacar 10 en todo, 5 en todo, simplemente aprendes del error. No llevaste tus trabajos al colegio, acarrea con la decisión que eso implica. Sí. De pronto te van a poner una mala nota o te van a sancionar por eso, pero simplemente vas a aprender de eso. En la medida en que desde los 12 años en adelante yo ya aprendo de esto, ¿cierto? Tomo las decisiones, hago la tarea, ya voy con el oyente, eso me va a permitir que más adelante, cuando tenga 18, cuando tenga 20, como ya debo ser responsable y las decisiones que tomo, asumo yo las consecuencias, ¿cierto? Si desde pequeñita me enseñan a hacer eso. Y después cuando adulta, pues ya no voy a tener tantas dificultades. Hay un oyente que está en la línea y que quiere participar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va? Bien, gracias. Una preguntita. Pues es que uno ve mucha disfuncionalidad socialmente porque, pues, a pesar de que llevamos 500 años desde que la llegada de Colón, uno ve que la población colombiana como individuo y como sujeto está muy mal preparado para lo que es la crítica, la construcción. Uno ve que por lo general la gente calla, la gente es cómplice del que más duro hable. Parece que es un problema cultural a través de lo que se ha venido dando con todos esos avasallamientos de ingleses, españoles, entre muchas circunstancias. Entonces uno ve que por lo general el colombiano no protesta, no dice nada, es muy cómodo. Y me preguntaría yo, en el caso de los hogares funcionales donde ya hay niños de 40, 45 años, donde siempre han estado supeditados como a esa misma psicología del esclavista con su familia o el patronista,
porque inclusive a uno que le habla mucha cháchara en la universidad, mucha carreta, y que cuando llegas a una empresa querés aportar y resulta que es más la envidia de la gente, que cuando ven que alguien aporta, entonces lo único que hacen es hundirlo como para que no, este que va a venir aquí a aportar nada. Cada cual tiene su puesto, el jefe se ganó su puesto por X, Y o Z motivos, pero no como los más profesionales, y el que pretende aportar en este país muchas veces sales perdiendo. Entonces por eso uno se pregunta o se cuestiona por qué muchos fracasos con proyectos, de infraestructura y una cantidad de sucesos que pasan en el país, porque es que por lo general el colombiano promedio, o que muchos han llegado a universidades y arman empresa, están más supeditados a una cantidad de negocios ilícitos y cosas mal hechas, y seguimos como agachando la cabeza, y nos han seguido enseñando, pero por otro lado nos dicen, no, que es que hay que hacer emprendimiento, empresarismo, o sea, toda una cantidad de disfraz social, pero en el fondo el colombiano no hace que su misma sociedad avance por esas mismas circunstancias. Muchas gracias, lo sigo escuchando. Gracias a usted por el aporte, muy interesante. Sí, puede haber algo ahí de cultural, ¿cierto? Como muchas otras situaciones que vivimos los colombianos y en otros países donde la situación cultural influye mucho para que no tomemos decisiones, para, como que usted dice, estemos supeditados, pero yo pienso que también ha habido ciertos cambios interesantes y que nos han llevado a hacer un gran grado de concienciación frente a lo que está pasando, porque es muy interesante que cada individuo como tal empiece a tomar decisiones efectivas. Muchas gracias por su aporte. Y a esta hora entonces vamos, Ángela, con unas recomendaciones que usted nos haga para de cómo tomar decisiones efectivas. Bueno, yo pienso que lo primero es lo que hablamos, empezar cuanto antes. O sea, si los padres de hoy toman conciencia que al poner a elegir a un bebé entre una situación u otra, lo estoy fortaleciendo en la toma de decisiones, eso es muy enriquecedor. Digamos, por ejemplo, eso del juguete que decíamos, ¿quieres este juguete azul o el rojo? ¿Quieres esta galleta o quieres un pan de queso, por decir algo? Sí, son pequeñas decisiones y están enmarcadas en límites. No estoy permitiendo que el niño haga lo que quiera. Por ejemplo, con lo de la ropa, los niños también pueden aprender a elegir la ropa, simplemente que dentro de los códigos culturales adecuados. O sea, yo le puedo poner a un niño estas dos opciones para ir a hacer deporte o estas dos opciones para ir a una fiesta, y que el niño tome la decisión. Está haciendo una decisión guiada porque obviamente le estoy ayudando con la composición de la ropa, de combinar los colores adecuadamente, sí, no estoy dejando que sea una decisión arbitraria. Entonces, empezar cuanto antes, yo pienso que sería lo primero. Que el niño pueda empezar a elegir activamente, lo que acabamos de decir, o sea, no le estoy imponiendo, le estoy dando opciones y respetándole eso, animando al niño y reforzando para que tome decisiones. No quiere decir premiarlo, son dos cosas distintas. O sea, tú tomas una decisión bien, buena, y haces las cosas correctamente y te tengo que dar un premio por todo. No, son las palabras de valoración, el animarlo a que otras veces ha tomado decisiones efectivas y ha triunfado. Entonces, ¿qué importa que se equivoque una vez si del error se está aprendiendo? Eso es importante. También respetar esa individualidad, como decíamos, porque cuando nosotros respetamos la individualidad, estamos enseñando cómo se hacen las cosas, estamos supervisando progresivamente, obvio, y estamos también guiando, corrigiendo y alentando en el proceso, ¿sí? Cuando nosotros estamos en este proceso, también estamos brindando el apoyo, el consejo, estamos siendo escuchados, pero también vamos a escuchar de manera activa, y se está dando una opinión y una orientación adecuada, pero para eso se necesita ese grado de paciencia del que hablábamos, esa dedicación, ese esfuerzo, y se están determinando cuáles son las prioridades, obviamente. O sea,
vamos a empezar también a establecer esa escala de lo que es urgente, de lo que es importante, de lo que se puede posponer. Eso se le enseña al niño y eso lo vamos a replicar ya en entornos más maduros, por ejemplo en el de la pareja, en el entorno laboral, en el entorno social, obviamente. Ser cauto con la libertad es una recomendación suya, hablemos de esa. Ser cauto con la libertad de elección quiere decir que nosotros no podemos entrar en esa anarquía de que todo se puede decidir y de que todo se tiene que votar. O sea, en qué aspectos se va a decidir y en cuáles no. Lo que decíamos antes, el papá y la mamá ponen las normas sobre los permisos y los horarios. Sabes, hijo, que sobre eso no vas a tener ningún poder de decisión. Esto ya está establecido. Sabes que los padres definimos cuáles van a ser los castigos o las sanciones. Entonces eso no está negociable, ¿sí? Ahí es donde nosotros hablamos de cerrar como ese círculo, ¿cierto? Habrá cosas en las que va a haber una libertad más amplia, pero otras en las que no. Entonces son esos márgenes y esos límites. Los límites son flexibles, o sea, los límites nunca son límites rígidos. Los límites se pueden ampliar o reducir en función de lo que va pasando, en función de la confianza, en función de lo que se va asimilando, en función de cada situación. Pero eso también quiere decir, Ángela, que ser cauta con la libertad, si me van criando, tú vas a poder llegar una hora más tarde o tú vas a poder estar en determinado espacio, en determinado ambiente, pero tú sabes hasta dónde puedes llegar, irle mostrando desde bebé hasta dónde se puede llegar, que sea cauto con esa libertad, pero que se le dé libertad a esa persona. Exactamente, ahí estoy trabajando la autonomía, la libertad, la flexibilidad, la individualidad de lo que hemos estado hablando desde el principio del programa, ¿cierto? Hay otra que usted trae aquí, ser activo en la elección. Ser activo en la elección es precisamente que cuando nosotros tenemos una gama de oportunidades, vamos a poder aprender a elegir qué es lo más adecuado y qué es lo menos adecuado para nosotros, ¿cierto? Valorar y afirmar. Valorar y afirmar quiere decir eso, o sea, por mucho que te equivoques, vas a aprender del error. ¿Y cuántas veces te has equivocado y cuántas veces has triunfado a partir de eso? Entonces es dejar como a un lado el reproche, el castigo y simplemente incentivar a partir de las buenas decisiones que se han tomado, ¿cierto? Valorar y afirmar. Hay otro, respetar la individualidad, que es la que a mí me llama la atención. Sí, yo creo que de esa ya hemos hablado mucho rato y es precisamente respetar ese ámbito personal, porque es ahí donde la persona se va a sentir empoderada, donde va a actuar desde su esencia, desde sus intereses, desde sus preferencias, pero con libertad, con autonomía. Yo pensando en lo que estaba diciéndonos el oyente, Ángela, también yo pienso que es muy importante que nuestras familias nos eduquen, ¿cierto? Pensando no solamente en las decisiones, con ese criterio de las decisiones que tome María Eugenia, para bien de María Eugenia, para bien de su familia, no, sino también pensar en unas decisiones que yo tome en torno a la sociedad, a la comunidad, que beneficien, que yo también decida, porque es que yo hago parte de esa sociedad, yo hago parte de esa cultura, también ahí. Sí, no con ese criterio como tan egoísta, es para mí, solamente como María Eugenia, para Ángela solamente, para Natalia, para el oyente, no, sino también que yo tome decisiones que también coadyuven para el bienestar de la comunidad, de la sociedad también, que no sea... Es que una persona que toma decisiones efectivas desde el liderazgo va siempre a pensar en lo que es bueno para sí, pero también bueno para el entorno. Por lo tanto, va a operar ese grado de responsabilidad del que hemos estado hablando tanto. El miedo, para que terminemos, ¿qué tanto influye el miedo con el que a mí me críen para decir tomo decisiones o no tomo decisiones desde niña, en adolescencia y en la adultez? ¿Qué tanto influye? Influye demasiado, porque es que ese miedo es el que te hace paralizar o te hace huir. Y ambas son dos respuestas poco efectivas
efectivas a la hora de ser exitoso, de trabajar el liderazgo personal y de ser responsable y autónomo. Ujú. Bueno, los adultos responsables de la crianza de los hijos que nos escuchan, Ángela, una recomendación. Si en algún momento este programa los puso a reflexionar y a pensar qué hacer con esos hijos, ese adulto también que tiene esa responsabilidad tan seria, que busque ayuda, ¿cierto? Porque a veces pensamos que ya llegamos a determinada etapa de la vida, porque ya se tuvo 3 hijos, 4, 1, 2, y ya no, ya están ahí. Sí, lo que pasa es que como hemos visto, nosotros somos repetidores de hábitos, de paradigmas y de formas de comportarnos. Entonces, si nosotros no hacemos algo por organizar esta situación emocional, la vamos a estar replicando en los diferentes entornos y obviamente en las generaciones posteriores. Entonces, por eso es que es tan importante trabajar en esas heridas emocionales, en esas creencias, en esa manera como fuimos educados para romper esos esquemas y esos hábitos repetitivos. Y hay mucho de mi autoestima, en la medida en que usted hablaba ahora de la inseguridad y con esto terminamos, en la medida en que yo sea segura de mí misma, o el muchacho sea seguro de sí mismo, en esas medidas, eso influye mucho en las decisiones efectivas que tomemos. Claro que sí, una persona con una autoestima sana, con raíces firmes, va a lograr acarrear las consecuencias de esas decisiones y por lo tanto se va a enfrentar de manera más decidida, también con unos criterios más claros, más definidos sobre qué es lo que quiere para sí mismo y para su entorno. Bueno, Ángela, ¿cómo la pueden contactar a usted? Bueno, a mí me pueden contactar a través de la página de internet creaexcelencia.net. Crea Excelencia. Sí. X, ¿cierto? Sí, EXC. Punto. Net. Creaexcelencia.net, sí, señora. Y también a través del WhatsApp 300 sí. 526 58 Sí. 28. 300 526 58 28 WhatsApp. Me ¿sí? pueden pedir que los suscriba a la lista de difusión a través del WhatsApp. Voy a estar enviando comunicación permanente sobre contenidos gratis educativos y también sobre los procesos de transformación personal para contar una nueva historia. No olvide, página creaexcelencia.net, WhatsApp, la línea 300 526 58 28. Ángela, muchas gracias por mostrarnos hoy alternativas de cómo tomar decisiones efectivas, así estemos grandes ya. Gracias también a los amables oyentes.